He cogido nuestros ahorros comunes para comprarles a mis padres un pequeño local comercial en las afueras de Madrid para su jubilación. Total, tú tienes tu propio estudio en el barrio de Salamanca que te compraste antes de conocernos. Viviremos allí de momento. Así, como si fuera lo más natural del mundo, lo soltó mi prometido, Javier, con quien llevaba saliendo 3 años y con quien acabábamos de celebrar nuestro compromiso. Mientras terminaba su plato de cocido de la mañana, miré su rostro petulante, en el que se leían con tanta facilidad todos sus pensamientos, y tragué un sorbo de agua helada en silencio. Probablemente no tenía ni idea de que, mientras él hacía planes con mi apartamento, yo ya había pasado toda la noche al teléfono con un agente inmobiliario. Así que has decidido coger el dinero que tanto me ha costado ganar para tapar el agujero sin fondo del presupuesto de tu familia. Has perdido completamente el juicio. Te voy a enseñar lo que significa perder la confianza y el techo en una ciudad tan despiadada como Madrid. Te voy a enseñar la lección que sigue a una traición, como esta. Pero antes de empezar, suscríbete al canal, dale a me gusta, escribe en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. Me encantará conoceros. Dicho esto, empezamos. El frescor del aire acondicionado que funcionaba en el salón de banquetes de un lujoso hotel del centro de Madrid todavía parecía sentirse en su piel. Cuando el coche salía del aparcamiento subterráneo, el pesado rugido del motor resonaba, con especial fuerza, en el confinado espacio del habitáculo. Mi prometido, Javier, sujetaba el volante con una mano, mientras que con la otra se aflojaba la corbata y lanzaba con indiferencia el caro butoniere que había estado prendido en mi vestido a la guantera de la consola central. Ayer cancelé el contrato de alquiler de nuestro piso, dijo en un tono tan ligero como si estuviera eligiendo un plato para cenar, mirando el semáforo que teníamos delante. Yo, Sofía, giré la cabeza y le miré. La luz de las farolas se deslizaba por el rostro de Javier, pero él no apartaba la vista, limitándose a tamborilear con los dedos en el aro del volante. Los 300.000 euros ya han sido devueltos a mi cuenta, continuó, pisando el acelerador. El coche se incorporó al atasco de la tarde. Mi padre y mi madre han visto un local bastante bueno en Getafe. Quieren montar una panadería con una franquicia. Ya sabes, ya tienen una edad, no pueden depender de nosotros, para siempre. Necesitan unos ingresos estables. Este dinero es justo lo que necesitan para empezar su negocio. Mis dedos arañaron ligeramente la tapicería de cuero del asiento, sin hacer ruido. ¿Y dónde vamos a vivir después de la boda?, pregunté con una voz completamente seca, mirando la hilera de luces traseras a través del parabrisas. Pues tienes tu propio apartamento en el barrio de Salamanca, resopló Javier y giró el volante, como si fuera la solución más obvia. Puede que sea un estudio y un poco pequeño, pero es por el bienestar de toda nuestra familia, ¿verdad? No, querrás que los viejos se queden sin medios para vivir. Lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Viviremos allí de momento, aguantaremos un poco. Sofía miró las calles que pasaban fugazmente por el espejo retrovisor. Había comprado ese estudio en Salamanca con todos sus ahorros que había acumulado durante 3 años, trabajando hasta altas horas de la noche y sin tomarse ni unas solas vacaciones. Era su propiedad personal, un bien privativo. Pero en boca de este hombre, su apartamento se había convertido en el lugar donde debían vivir por defecto, como si así debiera ser. 3 años de relación, cientos de días y noches pasados juntos, llenos de ternura. Por primera vez se dio cuenta de que una persona podía estar tan tranquila e incluso hablar con aire de benefactor, mientras te apuñalaba por la espalda. No gritó ni discutió. Sofía desvió la mirada y sonrió casi imperceptiblemente. De acuerdo, asintió. Estoy de acuerdo. A Javier pareció gustarle mucho esa respuesta. Se detuvo en un semáforo en rojo y extendió la mano para acariciarle el pelo. Sofía fingió ajustarse el cinturón
boca de seguridad en el hombro y esquivó hábilmente su contacto. Entonces, en los próximos días, organiza tus cosas en el estudio. Haz sitio. Yo traeré mis cosas. El próximo fin de semana continuó Javier, sin notarla, frialdad en su comportamiento y haciendo planes unilateralmente. Mamá dijo que este fin de semana traerá tortilla de patatas y croquetas caseras. Y de paso, echará un vistazo a la distribución y tomará medidas para los muebles nuevos. Bien, respondió Sofía escuetamente y se volvió de nuevo hacia la ventana. Media hora después, el coche se detuvo frente a su edificio en el barrio de Salamanca. Javier, sin siquiera desabrocharse el cinturón, se limitó a bajar la ventanilla y soltar un que descanses de rigor, tras lo cual pisó inmediatamente el acelerador y desapareció al doblar la esquina. Sofía se quedó sola junto a la tienda 24 horas de la planta baja, mirando cómo su coche se alejaba hasta que las luces traseras rojas desaparecieron por completo de su vista. Luego se dio la vuelta, entró en el edificio y pulsó el botón del ascensor. En la puerta metálica se reflejó su rostro frío e impasible. Cuando abrió la puerta, un familiar sonido melódico surgió de la cerradura. Sofía, sin encender la luz del recibidor, se quitó los zapatos y pisó descalza el frío suelo. En el apartamento reinaba un silencio sepulcral, roto únicamente por el bajo zumbido del frigorífico en funcionamiento. Fue directamente a la cocina. Cogió un vaso y lo llenó de agua helada del filtro. Sin dudar un segundo, se lo bebió todo de un trago. El líquido helado le quemó el esófago y le provocó un agudo y cortante dolor en el estómago. Dejó el vaso con un golpe seco sobre la encimera de mármol. En ese mismo instante, sacó el smartphone del bolsillo de su abrigo y marcó un número de su lista de contactos. Tras varios tonos, una voz somnolienta, mezclada con el murmullo de un televisor, respondió al otro lado. «Señor Morales, soy yo», Sofía López dijo sin preámbulos. Su voz, que llenó la oscura cocina, era fría como el hielo. El agente inmobiliario, carraspeando, se quedó en silencio un momento y luego preguntó: «Sofía, ¿qué ha pasado a estas horas tan tardías? ¿Algún problema con el piso que alquilaban? Ponga mi estudio de Salamanca a la venta, ahora mismo». «Sí, ahora mismo», repitió Sofía, sin apartar la vista de los fríos patrones de mármol de la encimera. «Ponga el precio un 5% por debajo del de mercado. Solo tengo una condición: encontrar un comprador lo más rápido posible, alguien que pueda pagar en efectivo en una semana. Sin excepciones». Al otro lado de la línea se oyó un suspiro de sorpresa. El agente, ya completamente despierto, alzó la voz. «Sofía, ¿estás en tu sano juicio? Esto es Madrid. Los pisos en Salamanca vuelan como pan caliente. ¿Por qué perder un 5%? No son 1.000 euros. Son decenas de miles». «Señor Morales», le interrumpió Sofía con determinación, «sé que en su base de datos tiene una lista de inversores que están esperando ventas urgentes para bajar el precio, o padres adinerados dispuestos a comprar un piso a sus hijos al contado. Envíeles la oferta esta misma noche. Le venderé el piso al primero que entregue la señal sin hacer preguntas». «¿Te has vuelto loca o te han estafado?». El agente, tuteándola ahora, empezó a regañarla como un padre a su hija. «Han surgido circunstancias personales», dijo Sofía, mirando la ciudad nocturna, salpicada de luces como estrellas. En el reflejo del cristal, sus ojos parecían inquietantemente pesados. «Pero ahora mismo estoy más cuerda que nunca. En cuanto aparezca un comprador, llámeme a cualquier hora, incluso en mitad de la noche. Cuento con usted». Tras colgar, no perdió tiempo. Fue directamente al dormitorio y encendió la lámpara de noche. Rebuscando en el cajón inferior del escritorio, sacó la escritura de compraventa, la nota simple del registro de la propiedad y un poder notarial, y los dispuso cuidadosamente sobre la mesa. A continuación, abrió la aplicación del banco en su smartphone y comprobó el estado de su cuenta de depósito en garantía. Acto seguido,
Accedió a la intranet de su empresa, introdujo su número de empleada y empezó a rellenar la solicitud de traslado a la sucursal de Málaga. La empresa ofrecía importantes incentivos a los jóvenes empleados de la oficina de Madrid dispuestos a trasladarse para apoyar a la sucursal malagueña, pero, debido a la obligatoriedad de un período de 2 años de destino, muchos lo rechazaban. Además, en Málaga se proporcionaba alojamiento de servicio en un Elisina, apartahotel vigilado para los empleados desplazados, una auténtica fortaleza prácticamente aislada del mundo exterior. En la silenciosa habitación solo se oía claramente el teclear. 5 minutos después, tras rellenar todos los campos, pulsó el botón de enviar. Una vez terminadas todas sus tareas, Sofía se levantó del escritorio y se acercó al espejo del baño. Se miró el maquillaje perfecto con indiferencia, luego abrió el grifo y empezó a frotarse bruscamente la base de maquillaje de la cara. El ruido del agua caía con fuerza sobre el lavabo. La venta urgente de un piso un 5% por debajo del mercado era como lanzar un trozo de carne fresca a un estanque infestado de cocodrilos hambrientos en el Trina, el mercado inmobiliario de Madrid. No pasaron ni 24 horas. Al día siguiente, después de comer, llamó el agente inmobiliario. Su voz sonaba excitada e incrédula. «Sofía, lo he encontrado. Ha venido una señora buscando un piso para su hijo, su nuera. En cuanto ha oído el precio, ha dicho que lo compra al contado como regalo de bodas. Ahora mismo está sentada en mi oficina. Voy para allá ahora mismo», dijo Sofía, cogiendo el abrigo que colgaba de una silla y pidiendo inmediatamente a su jefe media jornada libre. Sobre la mesa de la agencia inmobiliaria estaban dispuestos los documentos de la transmisión de la propiedad. El sello, con su tinta roja brillante, cayó pesadamente sobre el contrato. La anciana señora examinó atentamente los documentos originales y, sin más palabras, sacó su smartphone y transfirió al instante una gran suma. El teléfono de Sofía vibró. En su nueva cuenta de depósito en garantía había ingresado una enorme cantidad de dinero. Ese dinero fue inmediatamente congelado con el más alto nivel de seguridad. Era una medida especial que había solicitado previamente al banco. Sin su presencia personal en la sucursal con su DNI para levantar el bloqueo, nadie, ni ella misma a través de la banca online, ni terceros con un poder, podía retirar o transferir ni un céntimo. Era una cuenta absolutamente blindada. Al cuarto día, su estudio de Salamanca estaba vacío. Sofía dejó los muebles, viejos y voluminosos, y en 2 grandes maletas metió solo la ropa y los objetos personales más necesarios. De pie en la puerta, echó un último vistazo al espacio en el que había vivido durante 3 años. El suelo estaba impecable. En el aire no quedaba ni el más mínimo rastro de su perfume. Clic. La puerta se cerró. La cerradura se echó. En el trabajo, el jefe de recursos humanos le entregó la orden de traslado, sellada. «López, este es un traslado por 2 años enteros. ¿Te casas el mes que viene?» «¿No?», preguntó frunciendo el ceño y ajustándose las gafas. «Por circunstancias personales, la boda se cancela», respondió Sofía, aceptando la orden. «Gracias por tramitarlo todo tan rápido. Salgo hoy mismo para Málaga para registrarme en la sucursal». El jefe murmuró algo, pero, con tacto, guardó silencio, limitándose a darle una palmada compasiva en el hombro. A las 12 del mediodía, Sofía, con sus maletas, subió al AVE con destino a Málaga. Al llegar a la estación, cogió un taxi directamente y se dirigió al apartahotel proporcionado por la empresa. Este moderno edificio en una zona nueva estaba diseñado para el confort total de los empleados desplazados. En la entrada del vestíbulo había tornos, como en el metro, que solo se podían cruzar con una tarjeta de acceso electrónica. Detrás del mostrador de recepción había 2 corpulentos guardias de seguridad, y cualquier visitante debía pasar una triple verificación de identidad y obtener autorización. Sofía firmó en recepción y recibió la tarjeta llave de su habitación.
Le asignaron una en la planta 16 con vistas al mar. Pequeña, pero absolutamente segura como una fortaleza. Metió las maletas en la habitación. En el aire flotaba un penetrante olor estéril a desinfectante. Sofía colgó la ropa en el armario y colocó cuidadosamente sus artículos de tocador en el estante. Cuando terminó con sus cosas, se acercó a la ventana y la entreabrió. Escuchando el profundo y prolongado silbato de un barco desde el puerto, exhaló largamente. La primera fase se había completado a la perfección. Ese mismo día, en Madrid, los rayos oblicuos del sol de la tarde se colaban por el pasillo del apartahotel de Salamanca. La futura suegra, Carmen, llevaba con dificultad 2 grandes recipientes en ambas manos. Dentro había champiñones en escabeche, ensaladilla rusa, con salchichas baratas y pimientos asados hechos en casa a toda prisa. Las asas de las pesadas bolsas se le clavaban en los dedos, dejando marcas rojas. Respirando con dificultad, salió del ascensor. Murmurando, para sus adentros sobre los precios de locura de Madrid, examinaba con ojos codiciosos el caro revestimiento de mármol del pasillo. Era la primera vez que iba a casa de su futura nuera. Y aunque el piso era pequeño, la excelente ubicación y el aspecto imponente del edificio alegraban mucho a la anciana. Hay que ver la suerte que ha tenido esta chica. Pillar un piso así en un sitio como este, refunfuñó Carmen, acercándose a la puerta del estudio. Dejó uno de los recipientes en el suelo y, como si estuviera en su casa, levantó la tapa de la cerradura de código. Hacía unos días, Javier, durante una cena en casa de sus padres, había mencionado de pasada que la contraseña del apartamento de Sofía era el cumpleaños de su perro. Carmen memorizó inmediatamente esos números. Con sus dedos rudos, pulsó los 6 botones. Bip, bip, bip. La cerradura emitió una aguda señal de advertencia y una luz roja parpadeó. Carmen se quedó helada. Pensando que se había equivocado en el orden de los números, se acercó más al panel y pulsó los botones de nuevo con más fuerza. Bip, bip. Después de varios intentos fallidos, la cerradura, pensando que se trataba de un intento de allanamiento, se puso a aullar con una sirena ensordecedora. ¿Qué demonios es esto? ¿Habrá cambiado la cerradura sabiendo que iba a venir?, murmuró Carmen con fastidio. Su temperamento irascible se hizo notar. Ya había levantado la mano para golpear el panel con todas sus fuerzas cuando de repente se oyó un clic sordo y la pesada puerta se abrió bruscamente desde dentro. En el umbral apareció un hombre de mediana edad con el ceño fruncido, vestido con una camiseta amarillenta y estirada, y con una calva en la coronilla. En una mano sostenía un vaso con fideos instantáneos a medio comer y la miraba con furia. Carmen, petrificada, se quedó con la mano levantada. ¿Pero qué hace, loca? ¿A qué demonios viene a aporrear la puerta de una casa ajena?, gritó ella de inmediato, comportándose como si fuera la dueña de la situación. El hombre resopló con incredulidad, pero al instante se puso rojo de ira. ¿Qué dice usted, señora? ¿Por qué está intentando forzar mi cerradura? Este es mi piso. ¿Qué es tu piso? ¿De qué hablas? Carmen le señaló con el dedo en la cara, salpicando saliva. Este es el piso de mi nuera, Sofía López. ¿Y tú quién eres? ¿Un ladrón? Largo de aquí ahora mismo, o llamo a la policía. Te van a meter en la cárcel. ¿Qué Sofía ni qué narices? ¿Se ha vuelto loca o qué, vieja? El hombre, temblando de rabia, no cedió. Compré este piso ayer. Todos los documentos están a mi nombre. Tengo la nota simple del registro. Ahora lárguese de aquí o seré yo quien llame a la policía. Un silencio opresivo se apoderó del pasillo. La mano de Carmen se quedó, suspendida en el aire. Con un estruendo, el hombre cerró la puerta con tal fuerza que el marco tembló. El recipiente que estaba en el suelo se inclinó por la vibración y de debajo de la tapa empezó a gotear el aliño de los pimientos. Un charco turbio se formó en el suelo de mármol y un olor nauseabundo se extendió por el pasillo.
La respiración de Carmen se volvió entrecortada. Sus mejillas temblaban. Sin prestar atención al recipiente volcado, buscó a tientas en el bolsillo de sus anchos pantalones y sacó un viejo smartphone. Con los dedos temblorosos, marcó el número de su hijo. En el apartamento de servicio en Málaga, sentada en su escritorio, Sofía acababa de terminar de colocar los últimos documentos en sus carpetas. La pantalla de smartphone, que yacía en silencio sobre la mesa, empezó a parpadear de repente. La vibración sobre la superficie de madera parecía especialmente insistente. En la pantalla apareció el nombre Javier. Sofía miró el reloj. Era más o menos la hora que esperaba. Incluso media hora antes. Hizo girar un bolígrafo en la mano y, sin prisa, pulsó el botón de respuesta, activando el altavoz. «Sofía, ¿te has vuelto loca?» Un rugido incontrolado de Javier salió del altavoz. Gritaba tan fuerte que parecía que el teléfono iba a reventar. Sofía apartó un poco el teléfono y continuó ordenando documentos, sin siquiera detenerse. «¿Qué ha pasado?» Su voz era tan tranquila como la de un operador de teleasistencia. «¿Qué ha pasado? ¿Me preguntas a mí qué ha pasado?» Al otro lado de la línea se oyó la pesada y animal respiración de Javier. A juzgar por el eco de fondo, probablemente se había metido en un hueco de escalera vacío para huir de sus compañeros. «Mi madre acaba de ir a tu casa a llevarte comida y casi se la llevan a comisaría por intento de allanamiento. Un tipo de allí ha dicho que el piso está vendido. Has vendido el piso sin decirme una palabra. Es mi piso, escriturado a mi nombre. El dinero con el que lo compré, hasta el último céntimo, lo gané con el sudor de mi frente. ¿Por qué tendría que consultártelo?» Sofía dejó el bolígrafo y cogió un vaso de agua. «Si lo has vendido, ¿dónde vamos a vivir después de la boda dentro de un mes? ¿En la estación, en una caja de cartón? Tú mismo acabas de montar una estafa con nuestros 300.000 euros comunes. Se los has dado a tus padres para un negocio y te has quedado sin un céntimo. Así que yo he vendido mi piso. ¿Qué parte de esa lógica no entiendes?» Sofía tomó un sorbo de agua y el sonido se oyó claramente a través del altavoz. «Ya que no hay dinero, alquilaremos una habitación barata en Vallecas. ¿Qué más da?» Al otro lado de la línea se hizo un silencio espeluznante por un momento. La respiración de Javier se volvió aún más pesada y furiosa, como la de una bestia acorralada. «Tú mismo lo dijiste. Si hay amor, se puede vivir apretado, aguantar. Bueno, habrá un poco de humedad y olerá a moho. Pero tú tienes pensamientos tan elevados sobre el deber filial. Si no hay dinero, viviremos pobremente. El gran poder del amor lo superará todo. ¿No es así?» En la voz de Sofía seguía sin haber ninguna emoción. Sonaba fría, como la de un robot. «Sofía, ¿lo dices en serio?» La voz de Javier se distorsionó extrañamente y cambió de táctica al instante, pasando a una mezcla de ofensa y lecciones altivas. «¿Por un maldito dinero estás dispuesta a pelearte con mi familia, a la que tendrás que respetar toda la vida? Así que toda tu bondad y comprensión eran solo una máscara. ¡Qué egoísta eres! En cuanto ha olido a dinero, has mostrado tu naturaleza baja y animal. Por ese miserable dinero, ¿estás dispuesta a arrastrar por el fango nuestro amor de 3 años?» Sofía había oído ese disco rayado durante los últimos 3 años, innumerables veces. Javier siempre recurría a ese tipo de gaslighting cuando quería eludir su irresponsabilidad o darle la vuelta a la situación, echándole toda la culpa a su egoísmo. Pero esta vez, Sofía solo hizo una cosa. Con un movimiento lento y deliberado, deslizó el dedo por la pantalla del smartphone y tocó el punto rojo en la esquina derecha de la interfaz de llamada. Un nítido sonido ding anunció que la grabación de la conversación había comenzado. Ese sonido electrónico, apenas perceptible, llegó también a los oídos de Javier. El torrente de maldiciones desde el teléfono se cortó de repente, como si a un perro le hubieran dado un tirón de la correa. «¿Tú qué estás haciendo?»
La voz de Javier se volvió temerosa y se quebró. Se oía incredulidad, shock y una clara confusión. ¿Has puesto a grabar, Sofía? ¿Hemos verdad quieres llevar esto a un escándalo así? Vamos a ser marido y mujer. Pronto. Apaga la grabación inmediatamente. Quedemos y hablemos. Javier, estás confundiendo mucho las cosas, cortó Sofía con voz gélida. No nos vamos a casar. No se necesitaron más explicaciones. Sofía pulsó sin piedad el botón de colgar. Inmediatamente, sin la menor vacilación, guardó el archivo de audio y bloqueó su número. Luego abrió WhatsApp, bloqueó su cuenta y abandonó el chat familiar, desactivando previamente las notificaciones. Cortó todos los canales por los que él podría molestarla. Le obligó a tragarse toda la suciedad que él tanto quería, vomitar. Para gente como Javier, que se reafirma humillando a los demás, ese aislamiento físico es el primer golpe, pero uno muy doloroso, que puede dejarte sin aliento. Pero no era suficiente. Esto era solo el calentamiento. Sofía dio la vuelta al teléfono y volvió a abrir el portátil. La luz del monitor iluminó su rostro frío y pálido. Abrió el correo electrónico y hizo clic en un correo cifrado que había llegado hacía solo unas horas. El remitente era un viejo amigo de la universidad que trabajaba en el departamento de auditoría interna de uno de los mayores bancos de Madrid. 2 días antes, justo después de decidir vender el piso, Sofía le había llamado. Sin decir una palabra sobre agravios personales, le contó con calma que creía haber sido víctima de un fraude relacionado con una gran suma de dinero antes de en su boda. Le pidió amablemente que, dentro de sus competencias, rastreara el movimiento aproximado de los 300.000 euros desaparecidos. Para un auditor interno, seguir la cadena de transferencias sin copiar las órdenes de pago era una tarea sencilla. Sofía introdujo una contraseña compleja y abrió la captura de pantalla de un archivo de Excel adjunto. Ante sus ojos aparecieron filas de cifras frías e información sobre los destinatarios. Deslizó lentamente la pantalla hacia abajo. No existía ningún local comercial en Getafe. La franquicia de la panadería para sus padres ancianos era una mentira descarada. En cuanto los 300.000 euros llegaron a la cuenta de Javier desde la cuenta del arrendador, permanecieron allí menos de media hora. Inmediatamente, toda la suma se dividió en docenas de pequeñas y caóticas transferencias. Al final, ese dinero fue a parar a 6 cuentas diferentes abiertas a nombre de testaferros. Además, las sucursales bancarias donde se abrieron estas cuentas estaban repartidas por diferentes ciudades. Leganés, Parla, incluso Toledo. Era un esquema meticulosamente planeado. En la parte inferior de la pantalla había un breve comentario de su amigo, resaltado en rojo. Sofía, he investigado estas cuentas a través de contactos. Son todas cuentas utilizadas por organizaciones de microfinanzas, ilegales y cobradores de deudas para blanquear dinero. Si tu prometido no es metido en drogas, entonces alguien de su familia tiene enormes deudas con gente peligrosa. Y por si acaso, he comprobado las listas negras de morosos de los últimos 6 meses. Todos estos acreedores buscan a la misma persona. El hermano mayor de tu prometido, Raúl. Sofía se quedó mirando el nombre Raúl en el monitor y se reclinó lentamente en la silla. Había visto a ese maravilloso hermano mayor un par de veces en reuniones familiares. Raúl siempre aparecía con imitaciones baratas de ropa de marca y en la mesa no hablaba más que de criptomonedas, to the moon y hacer 1 por 10. Un vago sin trabajo que, a sus 30 y tantos años, vivía a costa de sus padres ancianos en su destartalado piso de Vallecas. Todas las piezas del rompecabezas encajaron. No era una idea repentina de sus padres sobre un negocio ni un acto impulsivo de Javier. Era una trampa fría y meticulosamente planeada por toda la familia. El hermano mayor, Raúl, se había metido en el trading de criptomonedas con un apalancamiento enorme y lo había perdido todo. Y cuando los cobradores con malas pulgas empezaron a presentarse en su casa, la familia se encontró al borde del abismo. Para tapar ese agujero,
Necesitaban efectivo urgentemente, y la única suma importante de la que Javier podía disponer eran sus 300.000 euros, ahorrados para el piso. ¿Y qué pasaba con la boda si el dinero se había ido? La respuesta era sencilla. Había que exprimir hasta la última gota a la ingenua novia, convencer a Sofía de celebrar la boda y luego instalarse cómodamente en su estudio de Salamanca, solucionando el problema de la vivienda sin invertir un céntimo. Y a partir de ahí, en la pesadilla de la vida familiar, Sofía, para salvar a su familia, les entregaría entre lágrimas su sueldo y, finalmente, hipotecaría también el piso para pagar esa deuda interminable durante toda su vida. Una repugnante familia de vampiros que, habiéndose repartido los papeles, esperaba ansiosamente a que Sofía, con su vestido de novia inmaculado, entrara por su propio pie en su guarida y se ofreciera en sacrificio. A Sofía se le secó la boca y sintió una pesada y fría piedra en el pecho. Abrió el cajón izquierdo del escritorio y sacó del rincón más alejado un viejo teléfono sin tarjeta SIM. Lo encendió. En la galería solo había una foto. Una captura de pantalla. Una prueba que había guardado gracias a una asombrosa casualidad hacía 2 semanas. Ese día, Javier se había quedado a dormir en su casa. Tarde por la noche, mientras él se duchaba y se oía el ruido del agua, su teléfono, abandonado en el sofá, empezó a vibrar frenéticamente. Sofía, que estaba respondiendo a correos del trabajo, se acercó simplemente para ponerlo en silencio. Pero en cuanto cogió el teléfono, la pantalla se iluminó y empezaron a llover notificaciones. Era el chat familiar de WhatsApp de Javier. Sofía le echó un vistazo casual y se quedó helada, incapaz de moverse por lo que vio. El remitente era su madre, Carmen. El mensaje decía: Javier, sé más suave con ella. Engatúsala para que no sospeche nada. En cuanto os caséis y te mudes con ella, aunque el piso esté a su nombre, no pasa nada. De todas formas, nos ahorraremos un dineral. A continuación, llegó otro. De momento, sé más cariñoso con ella. Piensa que hemos conseguido una chacha gratis con piso de dote. Con el tiempo, tendrá un hijo. Yo le controlaré la tarjeta del sueldo y pagaremos las deudas de tu hermano como si nada. A una mujer lo importante es casarla, y a partir de ahí ya es como un ratón en una ratonera. Debajo de este texto monstruoso estaba la respuesta del propio Javier. Mamá, ya, lo sé todo. No os preocupéis. Está loca por mí. Hará todo lo que yo le diga. Un par de cumplidos, y no se enterará de nada. Desde el baño todavía se oía el ruido del agua. El sonido de la ducha golpeando los azulejos se mezclaba espeluznantemente con los latidos desenfrenados del corazón de Sofía. Sosteniendo el teléfono de Javier no tembló. Con una calma glacial, cogió su propio teléfono, eligió un ángulo para evitar reflejos y, sin hacer ruido, fotografió toda esa sucia conversación. Asegurándose de que se veía todo hasta la última letra, volvió a colocar el teléfono de él en el sofá, en la misma posición y con el mismo ángulo. Luego, como si nada, volvió al escritorio y siguió escribiendo. E incluso cuando, 5 minutos después, Javier salió del baño envuelto en una toalla y preguntó: «Cariño, ¿qué hay para cenar?». Ella, sin girar la cabeza, respondió con su habitual voz suave: «Quedan lentejas en la nevera. Comemos». Eso. El agua en una olla no hierve al instante. Primero aparecen diminutas burbujas, en el fondo, luego la superficie empieza a temblar ligeramente, y esa desagradable agitación, que al principio parece engañosa, va creciendo gradualmente. Y finalmente, millones de burbujas se precipitan hacia arriba con furia, rompiendo la fina película de calma. Ese mismo día, en ese coche, cuando escuchó la descarada frase: «He cogido nuestros ahorros», el agua en la olla de su paciencia finalmente hirvió y desbordó. Sofía conectó el viejo teléfono al portátil y copió las capturas de pantalla de ese sucio y codicioso chat.
Luego añadió la captura de pantalla del esquema del movimiento de fondos que le había enviado su amigo del banco, la grabación de esa misma conversación telefónica que duró 1 minuto y medio, el contrato de venta del piso de Salamanca y el certificado de bloqueo de la nueva cuenta de depósito. Dispuso todos los archivos en orden cronológico. Sus dedos volaban sobre el teclado. Botón derecho del ratón. Crear carpeta. Seleccionó todos los archivos y los arrastró a la carpeta. De nuevo, botón derecho del ratón. Cambiar nombre. Nombre de la carpeta. Pruebas caso ruptura de compromiso y estafa. Pulsó Enter. Y el icono amarillo de la carpeta se situó ordenadamente en el centro del escritorio. Ahora todo estaba listo. Aislamiento físico total entre Madrid y Málaga. Seguridad financiera absoluta, que no permitía que se perdiera ni un céntimo. Y, en sus manos, pruebas irrefutables capaces de destruir al adversario de un solo golpe. Miró el mar que oscurecía tras la ventana en Málaga. Las luces del lejano puerto temblaban sobre las olas, desmoronándose en miles de chispas doradas. En la habitación oscura, solo la luz azulada del monitor iluminaba fantasmagóricamente su rostro impasible. Sofía no apagó el portátil. Puso la mano sobre el ratón, el dedo índice sobre el portátil, botón izquierdo. Había llegado el momento de asestar el primer golpe, el más cruel y potente, a esa familia de parásitos. Un golpe que no solo causaría dolor, sino que destruiría su miserable estatus social y todas sus conexiones. El dedo bajó con ligereza. En la silenciosa habitación resonó un clic nítido, destructivo del ratón. En la fría luz del monitor se reflejó su rostro. Se abrió el navegador y apareció una ventana con una interfaz familiar para todo oficinista español. Era la versión web de InfoCurro. Un foro corporativo cerrado donde solo se podía registrar tras una doble autenticación a través del correo del trabajo, un auténtico polvorín donde los empleados, desde el más bajo al más alto, intercambiaban información confidencial y donde estallaban los mayores escándalos corporativos. Sofía no entró con su propia cuenta. Usó un perfil de repuesto que le había dejado un compañero que se fue de la empresa 6 meses atrás. La empresa en el perfil figuraba como una simple firma comercial de tamaño medio. Esta cuenta no solo le proporcionaba anonimato, sino que también daba a su revelación la apariencia de una historia objetiva contada por un tercero. Seleccionó las secciones Relaciones y Off-Topic y pulsó Crear nuevo tema. En su habitación de Málaga, con vistas al mar, las teclas empezaron a sonar. Sofía no añadió ni una sola palabra sobre sus sentimientos ni ningún insulto. Con un tono frío, afilado y hasta la médula distante de un observador externo, escribió el titular: directivo de una gran promotora del IBEX 35, para cubrir las deudas de su hermano con prestamistas, roba con su familia el dinero del piso a su prometida e intenta quitarle su vivienda privativa. Toda la verdad sobre una estafa escandalosa. El titular era largo, pero era la combinación perfecta de palabras clave para hacer estallar los receptores de dopamina de los oficinistas que pasan el día buscando salseo. En el texto no llamó a Javier por su nombre, usando solo la inicial directivo J, pero añadió varios detalles escalofriantes y mortales: prometido cuya boda es a finales del mes que viene, candidato que se está dejando la piel para conseguir el ascenso a jefe de departamento este trimestre, y el hecho de que su hermano mayor estaba en paro. En una enorme empresa de construcción llena de cotilleos, esto era más que suficiente para que los empleados averiguaran en 5 minutos quién era ese directivo J y dónde se sentaba exactamente. El texto continuaba, seco y al grano. Este individuo J, el mismo día después de su compromiso, puso a su prometida ante hechos consumados. Rescindió en secreto el contrato de alquiler de su piso común, para el que habían ahorrado 300.000 euros, y transfirió toda la suma a su cuenta. Su justificación fue simplemente asombrosa. Supuestamente quería ayudar a sus padres a abrir una panadería en las afueras de Madrid. Sofía se detuvo un momento,
abrió la carpeta de pruebas y arrastró la captura de pantalla del esquema de movimiento de fondos a la ventana de carga. En la captura, los datos personales y las últimas cifras de las cuentas estaban tachados para evitar problemas legales. Pero los nombres de las agencias de cobro de deudas ilegales de Leganés y Parla, así como las horas de las transferencias, que mostraban que el dinero se había movido en menos de 30 minutos, estaban resaltados en rojo. Sin embargo, esos 300.000 euros nunca llegaron a las afueras. En media hora, toda la suma fue fraccionada y transferida a las cuentas de agencias de cobro de deudas ilegales. La razón era una. El hermano mayor de J, en paro, lo perdió. Todo en el mercado de las criptomonedas, y los cobradores con malas pulgas empezaron a visitar a su familia. La respiración de Sofía era tranquila como la superficie de un lago, y sus dedos tecleaban sin vacilación. Pero lo más monstruoso no era eso. El verdadero plan de esa familia de locos era otro. J exigió descaradamente a su prometida que vivieran en su estudio, privado en el barrio de Salamanca, que ella había comprado con su dinero antes de conocerle. Y su frase estrella es simplemente genial. Lo mío es tuyo. Nos queremos. Aguantaremos un poco apretados. A continuación, Sofía subió sin piedad el original de esa misma captura de pantalla del chat familiar de WhatsApp. Las fotos de perfil estaban ocultas, pero las sucias palabras de su madre estaban en alta resolución. Piensa que hemos conseguido una chacha gratis con piso de dote. En cuanto os caséis, le controlaré la tarjeta del sueldo y pagaremos las deudas. Estas frases, nauseabundas y codiciosas, hacían que la sangre se helara en las venas. En su publicación no había ni una sola línea quejumbrosa sobre lo dolida y ofendida que estaba. Ni historias lacrimógenas, solo hechos fríos y secos y pruebas irrefutables. La barra de carga verde se llenó al instante. Sofía situó el cursor sobre el botón azul publicar y lo pulsó. La página se actualizó, y esa publicación, con 3 archivos letales, apareció a las 11:40 de la noche, en completo silencio, siniestramente en la parte superior del feed de Infocurro. Sofía no se quedó a mirar las visitas. Cerró inmediatamente el portátil, se levantó y fue al baño. Se dio una larga ducha caliente de 20 minutos. La última tensión en sus hombros se fue con el agua. Poniéndose un pijama suave, corrió las gruesas cortinas y se acostó en su cama individual, en cuya puerta nadie podía irrumpir. Y por primera vez en las últimas 2 semanas se sumió en el sueño más profundo y tranquilo. Mientras tanto, en Madrid, para alguien, la pesadilla no había hecho más que empezar. A la mañana siguiente, 8:50 de la mañana, oficina de la constructora de Javier en el complejo de las 4 Torres. Javier, con una mano en el bolsillo del pantalón y un vaso de café americano helado en la otra, pasó su tarjeta de acceso y entró en la oficina de su departamento. Los últimos días no había estado de buen humor. Esa loca de Sofía no solo había hendido el piso, sino que le había bloqueado en todas partes. Estaba seguro de que en un par de días, asustada por el estatus de plantada y el juicio de los demás, volvería arrastrándose y llorando. Al fin y al cabo, durante sus peleas de los últimos 3 años, cuando él aplicaba la táctica del silencio glacial, ella siempre se rendía primero. Pero esta vez las cosas no habían salido según lo planeado. Su madre había sido humillada en la puerta de su antiguo apartamento. Javier decidió que hoy, después del trabajo, iría a su oficina en el Paseo de la Castellana y la interceptaría. Tenía que disculparse, hacer el papel del desdichado, pero recuperarla. Los 300.000 euros ya se habían ido a pagar las deudas de su hermano. No había vuelta atrás. Pero si también perdía a Sofía con su piso en el centro, su vida estaría acabada. Buenos días a todos, saludó a sus compañeros con su habitual sonrisa amistosa. Nadie respondió. La joven becaria, Ana, que normalmente era la primera en levantarse con una sonrisa de Javier, ahora estaba sentada con la cabeza gacha, mirando su teléfono. Cuando él pasó a su lado, incluso apartó instintivamente su silla,
como si fuera contagioso. Los compañeros que cuchicheaban en un rincón se callaron de inmediato cuando se acercó. Varios pares de ojos se deslizaron por su rostro y volvieron rápidamente a sus monitores. En sus miradas no había el respeto de antes, solo un desprecio mal disimulado, shock e incluso repugnancia. Javier frunció el ceño. Se sentó en su sitio, dejó el café. Las gotas de condensación resbalaron por el vaso, dejando una mancha húmeda en los documentos. Movió el ratón, y en la esquina inferior derecha de la pantalla, el icono del chat corporativo parpadeaba frenéticamente. Más de 10 mensajes no leídos. Abrió uno. Era de su amigo de un departamento vecino, con quien a menudo salía a fumar. En el mensaje no había ni una palabra, solo un enlace al punto. Foro Infocurro. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Hizo clic en el enlace. Directivo, de una gran promotora del IBEX 35, para cubrir las deudas de su hermano. El titular, en negrita y negro, le golpeó en los ojos. Se le cortó la respiración. Cuando la página se cargó y vio el texto, las venas de su mano se hincharon. Sus ojos recorrían febrilmente la pantalla. 300.000 euros. El esquema de transferencias a los cobradores. Y esa misma conversación del chat familiar, copiada literalmente, hasta la última coma. No, esto no es verdad. De su garganta salió un sonido extraño y ahogado, como el estertor de un animal moribundo. Intentó cerrar la ventana, pero le temblaban tanto las manos que falló 3 veces en darle a la X. Con el codo tiró el vaso de café. El líquido oscuro inundó la mesa y sus pantalones, pero ni siquiera se dio cuenta. Durante la noche, la publicación había acumulado más de 4.000 visitas. Los comentarios explotaban. Alguien, horrorizado por la suma, le llamaba estafador. Más abajo, un comentario de un colega. Si se refiere al candidato a ascenso, cuyo hermano tiene deudas con gente peligrosa, ese es sin duda nuestro Javier, del primer departamento. Ayer mismo estaba repartiendo invitaciones de boda y hoy da escalofríos. Alguien se burlaba de su actitud hacia la novia. Esa familia tiene el gen del parásito en su ADN. Si consideran su piso privado, albergue gratuito. Pero el comentario más demoledor era otro. Una situación financiera así en un empleado es un riesgo enorme para la empresa. Seguridad corporativa debería investigar a esta persona de inmediato, antes de que los cobradores empiecen a irrumpir en la oficina. Ese último comentario fue como una sierra oxidada cortándole lentamente la corta garganta. En un momento tan crítico, justo antes de su ascenso, los riesgos financieros de un empleado, especialmente los relacionados con el crimen, eran la peor pesadilla para la empresa. Para prevenir posibles sobornos o fraudes, la empresa siempre actuaba con dureza. Suspensión inmediata de todos los proyectos e investigación interna. Mientras Javier buscaba frenéticamente servilletas para limpiar el café, sonó su teléfono de la oficina. En el silencio sepulcral de la oficina, ese timbre agudo sonó siniestro. Todos los compañeros, conteniendo la respiración, le miraban de reojo. Javier tragó saliva y cogió el auricular. Departamento de Realización de Proyectos, Javier García. La voz del jefe de seguridad corporativa al otro lado era gélida e inexpresiva. García, cese toda actividad inmediatamente. Coja su tarjeta de acceso y llave de la caja fuerte y baje a la sala de reuniones 517. Señor Velázquez, esa publicación es una calumnia. Es mi ex prometida vengándose de mí por la ruptura. Puedo explicarlo todo, suplicó Javier, bajando la voz. Sala de reuniones 517. Inmediatamente espetó el jefe y colgó. En el auricular se oyeron los tonos cortos. Javier se desplomó en la silla como un muñeco de trapo. A su alrededor, los teclados volvieron a sonar. Pero a él le pareció que estaban clavando los clavos. Y su ataúd. La sala de reuniones 517 era una pecera de cristal. Cuando Javier, tambaleándose, entró. En la mesa
ya estaban sentados el jefe de seguridad corporativa y el director del departamento jurídico. En el centro había una copia impresa de esa misma publicación. Las capturas de pantalla a color estaban rodeadas con un rotulador. «Siéntese», Javier dijo el jefe, acercándole una carpeta. «La empresa está llevando a cabo una revisión de los candidatos a ascenso. Esta publicación anónima causa un grave daño no solo a la reputación de la empresa, sino también a la seguridad interna. Todo es mentira». Javier golpeó la mesa con el puño. «Es solo una pelea entre dos personas. Yo no he pedido ningún crédito a delincuentes. Y ese dinero simplemente se lo transferí a mi familia. Si es mentira o no, no lo decidirá solo su palabra, sino la investigación de nuestro departamento jurídico», le interrumpió el abogado. «Ya que usted afirma que fue una transferencia legal, proporciónenos antes del final del día los extractos de todas sus cuentas de los últimos 3 meses. Si vemos que el dinero no fue a parar a cuentas de prestamistas ilegales o testaferros, exigiremos inmediatamente la eliminación de la publicación». Javier se mordió el labio hasta sangrar. Extractos. En cuanto los imprimiera, todo ese horrible esquema de transferencias a los cobradores saldría a la luz. No tenía ni un solo papel para demostrar su inocencia. Viendo su rostro ceniciento y sus labios temblorosos, el jefe de seguridad corporativa emitió su veredicto. Se levantó y metió el expediente personal de Javier en la destructora de papel. El espeluznante sonido del papel rasgándose llenó la sala. Hasta que se aclaren todas las circunstancias, queda suspendido de todas sus funciones. Su tarjeta de acceso será bloqueada para las zonas de trabajo. Si confirma la información sobre sus vínculos con acreedores ilegales, no solo se enfrenta a la cancelación de su ascenso, sino a un despido disciplinario inmediato. Recoja sus cosas. En menos de 2 horas, Javier pasó de ser un exitoso empleado de una gran empresa a un presunto delincuente, expulsado de su propia oficina con una caja de objetos personales. El sol del centro de Madrid le cegaba los ojos. Sacó el teléfono y marcó frenéticamente el número de Sofía. El teléfono móvil al que llama está apagado o fuera de cobertura. La fría voz del contestador automático sonó como una sentencia. Respirando con dificultad, marcó el número de su madre. No había dicho ni una palabra cuando del teléfono salió el grito desgarrador de Carmen. «Javier, es una desgracia. Esa víbora, esa serpiente, o ha ido a la policía o a saber qué. Pero tu hermano, el idiota, ha huido a no sé dónde en Toledo. Y no contesta al teléfono. Nos vamos a quedar en la calle. ¿Qué hacemos? Mamá, ¿qué tonterías escribisteis en ese chat?» Javier no pudo contenerse más y gritó en medio de la calle. «Sofía ha publicado toda nuestra conversación en un foro de la empresa. Me acaban de echar del trabajo. Ni ascenso ni nada. ¿Es que queríais enterrarme en vida?» Los gritos al otro lado del teléfono cesaron. Carmen pareció quedarse petrificada por la noticia, pero enseguida estalló en maldiciones aún más furiosas. «Esa víbora. Ya decía yo que traería la desgracia. Ha decidido matarnos a todos. ¿Dónde está ahora? ¿Qué foro es ese? Voy ahora mismo y le arranco la lengua». No solo ha publicado la conversación, sino también todos los extractos de las transferencias a los cobradores que me ordenasteis hacer. Javier se apoyó en una farola, temblando de pies a cabeza. «Me ha bloqueado. Ha vendido el piso. Ni siquiera sabemos dónde se esconde ahora, pero al trabajo irá. Tendrá que comer», chilló Carmen al teléfono. «Trabajaba en esa empresa de tecnología en la Castellana. Quédate ahí, no te muevas. Ahora mismo cojo sal gorda de casa y voy para allá. Irrumpiremos en su oficina y la avergonzaremos delante de todos, para que aprenda a no respetar a la familia de su marido y a arruinarle la carrera». Javier no la detuvo. Ahora mismo en su cabeza solo había un pensamiento: encontrar a Sofía, encontrarla, caer de rodillas, amenazar, suplicar, hacerlo que fuera para que borrara esa publicación y fuera con él a su empresa para decir que todo había sido un malentendido.
Edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana. Viernes, 12:30. Hora punta, cuando los empleados con sus acreditaciones al cuello salían en masa a la calle para comer. En el espacioso y fresco vestíbulo olía a café. Estaba lleno de gente. Sofía, para sorpresa de todos, estaba hoy en Madrid. Es más, con un pase de visitante al cuello, estaba sentada tranquilamente en un sofá mullido en la zona de descanso de la primera planta de su antiguo trabajo. Había venido a Madrid por 2 razones. La primera, entregar el informe de gastos y los tickets de la tarjeta corporativa que no le había dado tiempo a tramitar antes de su traslado. Podría haberlo enviado por correo, pero prefirió venir en persona. Y la segunda, una razón mucho más importante. Frente a ella, en un sofá de cuero blanco, estaba sentado un hombre con gafas de montura dorada y un maletín. Era uno de los mejores abogados de familia de Madrid. Sofía, he estudiado todos los documentos. Ya he preparado todo para el juzgado. El abogado le tendió un sobregrueso. Este es el poder para representarla en la demanda de devolución de los fondos entregados como regalo de boda. Por una tradición no escrita, la familia de la novia a menudo daba dinero a los padres del novio para organizar la boda. Hacía solo una semana, Sofía le había entregado personalmente a Carmen un sobre con 5.000 euros. No tenía recibo, por supuesto, pero tenía el extracto del banco de una retirada de una gran suma en efectivo y grabaciones de las cámaras de seguridad de su portal. Además, basándome en las pruebas que me ha proporcionado sobre el intento de estafa y la ocultación de deudas, he solicitado al juzgado una medida cautelar de embargo de bienes. Entrará en vigor hoy a las 14. La voz del abogado era mecánica y fría. El juzgado enviará la orden de embargo de cuentas a la constructora donde trabaja el señor García. A partir de mañana, todas sus cuentas de nómina, tarjetas de bonificación y de crédito asociadas a ellas serán completamente bloqueadas. A excepción del salario mínimo interprofesional que establece la ley, no podrá sacar ni un céntimo. El embargo de la cuenta nómina. En Madrid, donde todo se basa en el pago con tarjeta, eso equivalía a la muerte social. No podría pagar el transporte, el alquiler, nada. Sofía asintió. Cogió un bolígrafo de la mesa, lo abrió y, al final del documento, escribió su nombre con una caligrafía firme y regular. Luego sacó de su bolso un sello personal y lo presionó con fuerza sobre el papel. Gracias por su trabajo, señor Valverde. Cerró el bolígrafo y le devolvió los documentos. Dejó todos los procedimientos legales posteriores enteramente en sus manos. El abogado guardó los documentos en su maletín y empezó a levantarse cuando, de repente, en la entrada del vestíbulo, donde giraban las puertas de cristal, se oyó un grito estridente y vulgar. «Sofía, víbora, sal ahora mismo». Todo el vestíbulo enmudeció al instante. Decenas de empleados se giraron hacia el grito. Allí, con una blusa de flores pasada de moda y el pelo alborotado, irrumpía en el vestíbulo Carmen, parecida a una jabalina enfurecida. Detrás de ella, envejecido y demacrado, con los ojos inyectados en sangre, corría Javier. Vio a Sofía en el sofá de inmediato. Incluso en medio de ese caos, ella lucía impecable con un caro traje de chaqueta beige, con el pelo cuidadosamente peinado, irradiaba una calma inalcanzable. Ese contraste hirió su patético amor propio. «Ahí está», gritó él. Carmen, siguiendo su mirada, se abalanzó hacia ella con un brillo salvaje en los ojos, empujando bruscamente a las asustadas chicas que se interponían en su camino. Mientras corría, su mano se hundió en un gran bolso negro y sacó un puñado de algo blanco y grueso. Era sal gorda, de la que se usa en los mercados para esparcir sobre las personas o lugares con malas vibraciones para alejar la mala suerte y echar un mal de ojo. «Monstruo que has desplumado a mi hijo, le has arruinado la vida. Ahora mismo te voy a despellejar delante de todos». Carmen, salpicando saliva, levantó el brazo y el puñado de sal voló directamente hacia la cara de Sofía.
Pero antes de que los cristales blancos pudieran alcanzarla, ocurrió algo increíble. Como surgido de la nada, un hombre, corpulento con traje negro, apareció frente a Sofía. Su reacción fue fulminante. Abrió instantáneamente un gran paraguas negro. Con un golpe sordo, la sal chocó contra la tela gruesa y se esparció por el suelo de mármol. Mientras Carmen intentaba comprender lo que había pasado, de detrás de una columna aparecieron otros 2 hombres iguales, con traje y auriculares. Eran guardaespaldas profesionales de una agencia de élite, contratados por Sofía. Sabía perfectamente que la familia de Javier, acorralada, era capaz de cualquier bajeza. Uno de los guardaespaldas dio un paso al frente y, sin sacar ningún arma, con un solo movimiento preciso, agarró a Carmen por la muñeca y se la retorció, bruscamente hacia abajo. «¡Ay, que me rompes el brazo!», se oyó su chillido porcino. Su cuerpo corpulento se desplomó de rodillas directamente sobre la sal esparcida. Los afilados cristales se le clavaron en las rodillas y del dolor le brotaron lágrimas y mocos de los ojos y la nariz. «Mamá». Javier, con los ojos inyectados en sangre, se abalanzó sobre guardaespaldas con los puños en alto. Pero el segundo guardaespaldas, midiéndole con una mirada despectiva, lo derribó de un solo y preciso golpe con el zapato. Con un gemido sordo, Javier cayó de rodillas junto a su madre. Su caro traje se rasgó y se manchó. En el vestíbulo se oyó un murmullo de voces asombradas. La gente sacaba sus teléfonos y empezaba a grabar. Los elegantes oficinistas miraban con curiosidad a esa pareja que se revolcaba por el suelo, como si fuera un espectáculo de circo. Los guardaespaldas, con rostros de piedra, los sujetaban, mirándolos como si fueran basura. Y entonces Sofía se levantó lentamente. Hizo un gesto al guardaespaldas para que cerrara el paraguas y se acercó a ellos con elegancia. Sus afilados tacones crujían al pisar la sal esparcida. Una mirada altiva, de arriba a abajo, impecable, inmaculada. Javier levantó la cabeza y miró a esa mujer, a la vez extraña y familiar. En los ojos de Sofía no había ni ofensa ni miedo, ni siquiera desprecio, solo un frío, glacial y absoluto, como si estuviera mirando un objeto inanimado. Ese frío aniquiló la última esperanza en su alma. «Sofía». Sus labios temblaron. Su voz se volvió instantáneamente patética y suplicante. «Suelta a mi madre. Por favor, hablemos. Haré lo que sea, pero borra esa publicación. Me pondré de rodillas. Te pediré perdón. Todo es culpa mía». «¿Hablar? ¿Sobre cómo querías vender mi casa para alimentar a tu familia de parásitos? ¿De eso hablamos?», dijo finalmente Sofía. Su voz no era alta, pero su onda fría llegó a los oídos de todos en ese vestíbulo. Carmen, aplastada contra el suelo, todavía no se calmaba y graznó. Se iba por ahí con patrocinadores y ahora se hace la inocente. «Una cualquiera». «Carmen», dijo Sofía, pronunciando su nombre y apellidos con voz gélida. Se inclinó y la miró directamente a su rostro, deformado por la rabia y el dolor. Su hijo pequeño está a punto de salir volando de su trabajo por ocultar deudas con delincuentes. Y su hijo mayor, su preciado tesoro, ya ha huido como una rata, muerto de miedo de los cobradores. Ahora mismo no debería preocuparse por mí. Mañana por la mañana, la puerta de su piso en Vallecas, donde pensaban pasar el resto de sus días, podría ser derribada a patadas. Carmen se quedó helada. Se le desencajó la mandíbula, pero no pudo emitir ni un sonido. Sofía ya no los miraba. Se enderezó y, volviéndose hacia el jefe de los guardaespaldas, le dio una orden con un tono seco y profesional. «Gracias por su trabajo. Estas personas intentaron agredirme usando una sustancia peligrosa como arma. Hay cámaras por todas partes. Entréguelos a la policía y presente una denuncia por intento de agresión. No aceptaré ningún acuerdo. Usted será mi representante al levantar el atestado». «Entendido». «Doña Sofía», asintió el guardaespaldas. «Sofía, no puedes hacerme esto», gritó Javier.
mientras ella se dirigía a la salida sin mirar atrás. Se había derrumbado por completo. Intentó liberarse para agarrarla al menos por el pantalón, pero solo consiguieron estamparle la cara con más fuerza contra el suelo. Los duros cristales de sal le arañaban la mejilla. Lo he arruinado todo. He destruido a mi familia. Su grito patético y desesperado resonó por todo el vestíbulo. Sofía no se giró ni una sola vez. Al salir a la calle, se quitó el pase de visitante del cuello y lo tiró a una papelera. En la entrada ya la esperaba un monovolumen negro. Destino: la estación de Atocha. Volvía a Málaga. Toda esa basura que quedaba en Madrid ya no tenía nada que ver con ella. El colapso en la vida real no ocurre como en las películas, con una gran explosión. Se parece más a la rotura de una vieja tubería de alcantarillado en un sótano. El agua sucia y maloliente sube lenta pero inexorablemente. Primero, hasta los tobillos. Y luego cada vez más alto, ahogándote lentamente. Un mes después, un viejo piso en Vallecas. En el pequeño salón flotaba un olor acre a cigarrillos baratos. 4 hombres con trajes negros y zapatos sucios estaban de pie en medio de la habitación, sin descalzarse, pisoteando el viejo linóleo. Su jefe, un hombre corpulento, mascaba chicle ruidosamente y golpeaba perezosamente una foto familiar en la pared. Carmen, despeinada, yacía en el suelo en un rincón. Había gritado tanto que se había quedado afónica, y ahora de su garganta solo salían sonidos roncos y animales. El padre de Javier se había acurrucado en el viejo sofá y no se atrevía a levantar la cabeza. Hacía solo media hora, estos cobradores, contratados por la financiera ilegal, simplemente habían abierto la puerta con su propia llave y habían irrumpido. El hijo mayor fugado, Raúl, cuando pidió el dinero, había puesto como avalistas la dirección de sus padres y el nombre de su hermano pequeño. Pensaban que los 300.000 euros que habían intentado robar a Sofía les ayudarían a resolver el problema. Pero solo era una gota en el océano de intereses. La deuda principal, con intereses de usura, había vuelto a crecer hasta el tamaño de una bomba, lista para hacer estallar a toda su familia. Vaya, para hacer un cuchitril, la tele que tenéis es decente. Una LG de 65 pulgadas. El hombre corpulento escupió el chicle al suelo y asintió a su ayudante. Pegadlas. Todo según la ley. Empezamos con el inventario de bienes. El ayudante sacó de una carpeta un fajo de papeles de un rojo brillante. Eran órdenes judiciales oficiales de embargo de bienes. Las llamadas etiquetas rojas. La primera pegatina, con la inscripción embargado, fue pegada sin piedad directamente en la pantalla del enorme televisor. Luego, pegatinas similares aparecieron en el frigorífico, la lavadora, el aire acondicionado, incluso en el viejo sillón de masaje. En una sociedad donde la opinión de los vecinos es lo más importante, esas etiquetas rojas eran una ejecución pública que anunciaba a todos el colapso total de la familia. No. Ahí en el frigorífico hay comida, graznó Carmen, intentando arrastrarse hacia el frigorífico. Ni se te ocurra abrirlo, abuela, la apartó bruscamente el ayudante. Por dañar bienes embargados, te llevamos directamente a comisaría. Con un estruendo, la puerta de entrada se abrió de golpe. En el umbral estaba Javier, cubierto de sudor de pies a cabeza. Sus ojos se movían aterrorizados por la habitación, empapelada con papeles rojos. Acababa de salir de la comisaría, donde había pasado 3 días en un calabozo por la agresión en aquel vestíbulo. Javier. Carmen, al ver a su hijo, se arrastró hacia él y, aferrándose a sus pantalones, rompió a llorar. Haz algo, se lo llevan todo. Ve a ver a Sofía, suplícale. Que nos devuelva el dinero que le regalamos. Que pida un crédito con la garantía de su piso, que nos salve. Javier la miró desde arriba. La mujer, antes orgullosa, que exigía a su futura, no era llamadas diarias. Ahora parecía peor que un perro callejero. ¿Devolver qué? Su voz era seca y quebrada. Esos 300.000 euros se los disteis.
vosotros mismos a los cobradores para salvar a ese cabrón, vuestro hijo mayor. ¿Qué dinero queréis ahora, imbéciles? Pero el verdadero horror esperaba a Javier más adelante. En su bolsillo había un recibo arrugado de un cajero automático. Por la mañana, al salir de la comisaría, había querido sacar 20 euros para un taxi, pero en la pantalla no apareció el mensaje fondos insuficientes, sino una notificación en rojo, cuenta embargada. El abogado de Sofía había sido rápido y despiadado. La demanda para recuperar los 5.000 euros. El embargo de todas sus cuentas de nómina. Estaba completamente aislado del dinero. Javier había perdido el piso de Salamanca, que creía que ya era suyo. Había perdido el ascenso y el trabajo, y ahora no tenía dinero ni para comprarse un plato de sopa. De repente, el padre se levantó del sofá y le dio una bofetada a Javier con todas sus fuerzas. No fuiste capaz de controlar a una tía y has arruinado a toda la familia. La mejilla le ardió de dolor. Javier cayó. Justo delante de sus ojos, en el punto cabaz, frigorífico, brillaba una pegatina roja. El color rojo de la desesperación. Para caer desde la cima hasta el fondo de ese infierno, solo había hecho falta un mes. A finales de otoño, un diluvio cayó sobre Madrid. El viento frío y la lluvia azotaban las paredes de un edificio de lujo en el barrio de Salamanca. Javier estaba de pie, sin paraguas. Su caro traje estaba empapado y le colgaba como un trapo. El pelo se le pegaba a la frente. Estaba bajo una farola y, sin apartar la vista, miraba una ventana en el 13º piso. Hasta hacía poco, esa era la casa de Sofía, su acogedor nido, donde planeaba mudarse y vivir a cuerpo de rey. Pero ahora, detrás de esa ventana, ardía una cálida luz amarilla y se veía la silueta de un hombre desconocido, paseando tranquilamente por el salón. El piso pertenecía a otros. Las frías gotas de lluvia le caían en los ojos. Un arrepentimiento enorme e insoportable le oprimió el corazón. De hecho, a Sofía era solo una amarga pena por haber dejado escapar tan tontamente en su oportunidad de una vida mejor. Con los dedos entumecidos, sacó el teléfono del bolsillo. Sofía había bloqueado su número, pero con las últimas monedas había comprado una tarjeta SIM de prepago. Con los dedos temblorosos, marcó el número conocido y escribió un mensaje. Sofía, me equivoqué. Hace mucho frío en Madrid, está lloviendo. Dame otra oportunidad. Haré todo lo que me digas. Empecemos de nuevo. El mensaje fue enviado. Miró la pantalla como un náufrago mira el último trozo de madera. Al mismo tiempo, en Málaga, una enorme nube de lluvia cubría también esta ciudad portuaria del sur. Solo que aquí, en el olor a lluvia, se sentía el sabor salado del mar. Detrás de la ventana panorámica del último piso del apartahotel, grandes gotas de lluvia se estrellaban contra el cristal. En la habitación sonaba un jazz suave. El aire acondicionado mantenía una temperatura ideal de 25 grados. Sofía, con un suave conjunto de seda, caminaba descalza sobre la alfombra, mullida. Delante de ella, en una elegante mesa de madera, no había un plato con las aburridas conservas caseras de su suegra. Había un plato con jamón ibérico, finamente cortado, y una copa de un caro vino de Rioja. La pantalla del teléfono que estaba sobre la mesa se iluminó. Llegó un mensaje de un número desconocido. Sofía cogió la copa por el fino tallo y miró con indiferencia la notificación emergente. Palabras patéticas y nauseabundas sobre la lluvia, el frío y una nueva oportunidad. En sus labios no apareció ni la sombra de una sonrisa. Se llevó tranquilamente la copa a los labios y dio un sorbo. El sabor astringente del vino, con notas de roble, le llenó la boca. Con la mano libre, cogió el teléfono. Sin la menor vacilación, su dedo deslizó la notificación hacia la izquierda, bloquear e informar como spam. Pulsó aceptar. La pantalla se apagó. Sofía dejó el teléfono sobre la mesa, boca abajo. Su mirada se dirigió de nuevo a la ventana empapada por la lluvia. Miró el reflejo de sus manos, dedos blancos y finos.
Durante los últimos 3 años, para mantener ese pequeño estudio en Salamanca, había ahorrado hasta el último céntimo. Por la ilusión de una familia feliz, había renunciado a salir con sus amigas y los fines de semana iba a casa de sus padres a fregar los platos. Ni siquiera podía hacerse la manicura, porque su madre decía que las mujeres con las uñas pintadas no podían cocinar. Hubo un tiempo en que creía que toda su estabilidad y seguridad residían en esa hoja de papel con su nombre, la nota simple del registro. Pensaba que, al ser el piso suyo, podría controlarlo todo. Pero no solo el engaño de Javier la había empujado al borde del abismo, sino también su propio deseo desesperado de tener una familia, su propio miedo obsesivo que la había llevado a ponerse esas cadenas en forma de propiedad inmobiliaria. Pero ahora todo había cambiado. La casa, ganada con sudor y sangre, había sido vendida sin remordimientos. En sus manos solo quedaba una tarjeta de plástico, la llave de un apartamento de servicio que podía abandonar en cualquier momento. El repugnante contrato, llamado amor, había sido roto en pedazos. En su DNI volvía a constar el estado civil de soltera. Pero al perder todo lo que tan desesperadamente había intentado proteger, la casa y el estatus, en ese vacío sintió una increíble, aguda y embriagadora sensación de libertad. Tocó el frío cristal con la palma de la mano. A través del diluvio, a lo lejos, parpadeaban las luces del faro del puerto. Lo que realmente encierra a una persona en un infierno no es la pérdida de dinero o de un piso, sino la certeza de que la llave de ese infierno está en tus manos, que en cualquier momento puedes tirarles esa llave a la cara y marcharte. Sofía echó la cabeza hacia atrás y se bebió el último sorbo de vino. Se dio la vuelta y se adentró en su habitación, luminosa y cálida, y ese número patético, que ahora se movía bajo el aguacero en Madrid, completamente expulsado del mundo, nunca más volvería a preocuparle. Gracias por ver hasta el final. No olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video con otra historia aún más emocionante.